Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Los revisamos como siempre primero a través de titulares en Noticia Venezuela. El canciller Jorge Arriaza anunció que el gobierno de Colombia será denunciado ante la ONU por no proteger su consulado en Bogotá, tal como lo contempla el derecho internacional. En imágenes precisamente se observa el estado en que quedó la sede, ubicada en el norte de la capital, destruida. ¿Se trata de un hecho aislado o se configura una nueva forma de agresión en contra de esta nación bolivariana? Lo analizamos. En Noticia Colombia, entre tanto en esta nación, el partido de gobierno hace silencio sobre las evidencias que vinculan al expresidente Uribe y el escándalo de los falsos testigos. La Fiscalía inculpa a 2 de sus abogados por haber prometido a 2 presos dinero para que cambiaran testimonios que vinculaban al actual senador Uribe con el paramilitarismo en el departamento de Antioquia. Tenemos detalles y profundizamos en esta situación. Y en Noticia Bolivia, la Central Obrera Nacional proclamó una huelga indefinida por la nueva postergación de elecciones generales y presidenciales. Una masiva movilización en el Alto, La Paz y Cochabamba desafía al gobierno de facto, que los amenaza con el envío de la fuerza pública. ¿Qué escenario se teje en el país ante el aplazamiento de esas elecciones para octubre por ahora? Vamos a verlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Venezuela. El gobierno denunció los destrozos ocurridos en la sede consular ubicada en Bogotá, en Colombia, hechos que representan una violación al derecho internacional en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Revisamos los detalles. El canciller Jorge Arriaza informó este martes en rueda de prensa sobre la serie de hechos vandálicos que tuvieron lugar en la sede del Consulado de Venezuela en Colombia, ubicado al norte de la capital. Hechos que el ministro de Exteriores calificó como una agresión contra su país, en clara transgresión a la Convención de Viena. No es algo que puede ocurrir en un día, de hecho. Solo que el día de ayer, lunes 27, fue hecho público, fue denunciado por compañeros y compañeras venezolanos y venezolanas que viven en Bogotá y que tuvieron que acercarse a su sede consular y denunciar cómo ha sido destruida, desmantelada. El Estado colombiano viola las disposiciones, las normas de esta convención que tengo aquí, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, de manera flagrante. Una vez más, se agrede a Venezuela por acción u omisión. El artículo 22 de la Convención de Viena del año 1961 contempla que los estados receptores de las embajadas serán los encargados de la protección tanto de la sede como del personal diplomático. En este contexto, el máximo responsable de la diplomacia venezolana acusó directamente al gobierno del presidente Iván Duque, quien ha ejercido una política exterior fuertemente hostil hacia Venezuela desde que asumió la presidencia en agosto de 2018. Nosotros le propusimos en su momento a las autoridades colombianas un tercer estado para responsabilizarse por los bienes, los archivos e incluso los intereses y los trámites de los venezolanos en Colombia, y se negó el gobierno de Iván Duque tan solo a hablarlo, porque según ellos no existe gobierno bolivariano en Venezuela, no reconocen la legitimidad de nuestra Constitución y la voluntad popular de Venezuela. En el marco de la celebración del 30º aniversario del Foro de Sao Paulo, el presidente Daniel Ortega repudió los hechos acaecidos en Colombia. Condenando, o sea, tenemos que condenar el asalto que se ha producido contra el consulado de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia. Nos hemos enterado hace poco de este hecho que viola
el derecho internacional, que viola los acuerdos y los compromisos que se debe el gobierno de Colombia. Diversas infraestructuras diplomáticas de gobiernos que se niegan a someterse a potencias hegemónicas como Estados Unidos han sufrido ataques en los últimos años. Destaca el ataque sistemático que sufrió la Embajada de Venezuela en Washington a mediados de mayo de 2019, protegida durante 2 meses por un grupo de ciudadanos estadounidenses. Un año después, el 1 de mayo, un hombre disparó repetidamente contra la Embajada de Cuba en Washington, en donde había personal diplomático. La agresión, calificada por el gobierno de la isla como acto terrorista, aún espera respuesta del Departamento de Estado norteamericano. Se trata de hechos que evidencian el debilitamiento del derecho internacional. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Nos acompaña para ello Ángel Rafael Tortolero Leal. Él es profesor, diplomático, es embajador, analista internacional. Nos acompaña desde Caracas, aquí en Venezuela. Profesor Tortolero, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Tatiana. Muy agradecido por la invitación. A usted muchísimas gracias. Dice el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, que Venezuela incumple la Convención de Viena por acción o por omisión. Específicamente, ¿a qué tenía su responsabilidad con respecto a la sede consular de Venezuela en Bogotá? ¿Cuáles son sus deberes en ese contexto internacional? Bueno, es simple. Si Colombia incumple con una norma del derecho público internacional, que es la protección de los estados acreditantes y de los bienes de los estados acreditantes dentro de su territorio. Eso quiere decir que todas las instalaciones diplomáticas, estén en uso o no, son instalaciones diplomáticas y les consagran en el derecho internacional el derecho a la territorialidad, o sea, eso es territorio venezolano. Y el estado que acredita una embajada debe proteger esos bienes como propios, y para eso existen las policías diplomáticas y los demás mecanismos que tiene cada país. En el caso de Colombia, ha cometido una falta grave, no solo contra Venezuela, porque sabemos que es una agresión al gobierno del presidente legítimo Nicolás Maduro Moro, sino que es una falta grave que contraviene la Convención de Viena, lo que quiere decir que hoy Colombia se declara un estado forajido y enemigo público número 1 de todo lo que significa el régimen estatutario de la diplomacia internacional, que no es otra cosa que la protección. Inclusive cuando dos países están en guerra, que no es el caso de Venezuela y Colombia, es obligación de ambos países proteger los bienes y las instalaciones diplomáticas, y si hubiese consulado, que por cierto persisten a pesar de la guerra, a pesar de las confrontaciones, proteger a los diplomáticos y a los consulados, que son de servicio específico para los connacionales que habitan en cada uno de estos países. Nosotros, por el contrario, hemos protegido por orden del presidente Nicolás Maduro y por acción específica del canciller, se han protegido las instalaciones del Consulado de Colombia y de la Embajada de Colombia en Caracas y de los consulados que están regados por todo el territorio nacional, de los consulados colombianos me refiero. En el caso de Colombia, decimos por omisión o por acción específica, porque como sabemos que es un gobierno hostil a la República Bolivariana de Venezuela, no así el pueblo de Colombia. Cuidado, no estamos confundiendo las acciones hostiles del gobierno de Iván Duque con la hermandad que nos une al pueblo de Colombia, que consideramos que es una sola bandera, fuimos libertados por un mismo libertador, valga la redundancia, y somos hijos de un mismo proceso histórico y político. Profesor Tortolero, ¿debía, pese a la permanente agresión del gobierno de Colombia sobre el de Venezuela, el de, por ejemplo, no reconocer al gobierno del presidente Nicolás Maduro y sí reconocer a un gobierno autoproclamado de fantasma como el de Guaidó, tener, por ejemplo, fuerza pública, policía permanente en las instalaciones protegiéndola? ¿Ese es un deber, por ejemplo, que tenía Colombia como Estado? Es obligación del Estado colombiano y de cualquier Estado acreditante proteger las instalaciones diplomáticas de cualquier país del mundo. Es una obligación de Estado que está especificada en la Convención de Viena, como le dije anteriormente, desde el artículo 21, 22 hasta el 25. Es una obligación de Estado por cuanto está recibiendo a un país que le reconoce como tal. Y cuando los países somos reconocidos
por las instalaciones diplomáticas que tenemos adentro, estamos obligados por la misma convención a proteger esas instalaciones y a concederle esas inmunidades y privilegios que le consagra la Convención de Viena y demás leyes internacionales. Así que Colombia cometió una falta gravísima, porque no solo por el hecho de haber roto relaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y desconocer su legitimidad y haber retirado del personal diplomático, no implica en ningún momento tomar posesión o hacer lo que se le venga en gana con las instalaciones que dejamos allí. Creo que el gobierno del presidente Duque está siguiendo los lineamientos de Estados Unidos, que por cierto nos invadió y nos secuestró por un tiempo y nos tomó por asalto nuestra sede diplomática donde funcionaba la embajada de Venezuela en Washington. Entonces quiere decir que estamos frente a gobiernos hostiles que no solo ataca a Venezuela, sino que, vuelvo a repetir, ataca a toda la diplomacia de todo el planeta. Cualquier país mañana más tarde puede ser víctima de una acción hostil como esta que le está presentando el gobierno de Iván Duque a la República Bolivariana de Venezuela. Por eso el presidente Nicolás Maduro ordena a su canciller que eleve hasta la última instancia, y la primera de ellas es la Organización de Naciones Unidas, donde se pondrán las quejas respectivas y esperaremos pues los resultados que tengamos que esperar y las enmiendas que deban haber. De lo inmediato debe corresponderle al gobierno de Colombia restituir a como estaba la sede diplomática donde funcionaba el consulado, que fue saqueado. No hacía lo mejor, bueno, los documentos que estaban allí pues, posiblemente se perdieron y fueron botados a la basura y maltratados, pero sí las instalaciones físicas, me refiero, las edificaciones donde funcionaban los consulados, donde funcionaba la embajada, porque eso es territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Con respecto a la Organización de Naciones Unidas, ¿qué implicaciones podría tener? ¿Existe ya jurisprudencia con respecto a una situación de esas en la que Naciones Unidas haya actuado, profesor Tortolero? Sí, va a tener unas implicaciones muy fuertes, porque esto va, bueno, el lenguaje diplomático siempre se trata primero de resolver los problemas por la vía del diálogo, por la vía del acuerdo, por la vía de suprimir las acciones legales que pudieran conllevar a poner más agrias las relaciones entre Venezuela y Colombia, pero lamentablemente estamos frente a un gobierno pues, que está plegado a las órdenes del señor Donald Trump y que lamentablemente no reconoce el gobierno del presidente Nicolás Maduro y sabe que cualquier gesto que haga, al cual está obligado, lo va a hacer sí, única y exclusivamente con el Estado venezolano que representa el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Así que en atención a la paz, a la tranquilidad, al sosiego, a la protección de los venezolanos que habitan en Colombia y a la continuidad del estado de bienestar y de protección que gozan los colombianos que habitan en Venezuela, yo creo que este gobierno debería tomar con responsabilidad, asumir con responsabilidad sus responsabilidades y por lo menos emitir una disculpa pública y comenzar a restituir pues, las condiciones de normalidad entre Venezuela y Colombia, a pesar de no tener relaciones diplomáticas. Nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con Israel y nunca tomamos la embajada de Israel ni las instalaciones del gobierno de Israel, por ejemplo. Nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela tiene una custodia específica a las instalaciones donde funcionaba en la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Caracas. Igualmente, no tenemos relaciones con el gobierno del señor Iván Duque, no hay representación diplomática, digamos, en persona, pero hemos cubierto la integridad física de todas las instalaciones donde funcionó la embajada y donde funcionaban los consulados, funcionaron los consulados de Colombia en la República Bolivariana de Venezuela. Esto es grave lo que ha hecho el gobierno de Iván Duque, no es cualquier cosa, y Venezuela se reserva pues su derecho a pedir las sanciones respectivas y las enmiendas correspondientes ante las instancias que le toque decidir sobre este caso. Doctor Tortolero, usted bien dice, y ahí está además, mientras nos ofrece toda esa explicación desde esa perspectiva diplomática, veíamos las imágenes, ese es el estado en el que queda la sede consular de Venezuela en Bogotá, en la capital colombiana, totalmente destruida desde todos los ángulos en donde se mira. Ahí volvemos con las imágenes. Pero hay silencio internacional. Vamos a hablarlo de América Latina. Hay silencio en América Latina. Cualquier estado que esté viendo estas imágenes exactamente podría pensar, esto nos podría suceder, pero se hace silencio.
Hay complicidad inclusive, Tatiana, y quienes nos escuchan. Recordemos también que hubo una acción similar que se hizo con la señora dictadora Yanine Áñez en Bolivia, que avanzaron sobre las instalaciones de nuestra embajada. El problema es que se les derrumbó la mascarada con el señor Juan Guaidó, y lo del señor es un decir. El señor Juan Guaidó se les derrumbó toda la estrategia que tuvieron, una estrategia golpista de reconocer un gobierno paralelo en Venezuela. Estos 50 países o 40 y tantos países aliados de los Estados Unidos, entre ellos, el primero de ellos, Colombia, Bolivia, y ellos avanzaron, pero con mucha fuerza, un poco para ser los hijos más ilustres de ese macabro gobierno del señor Donald Trump. Entonces, bueno, ahora vamos a ver qué dice la comunidad internacional. Me refiero a esa comunidad internacional, a esos gobiernos que apoyaron al señor Juan Guaidó o que apoyan las políticas norteamericanas, a ver si van a contravenir también la norma internacional que establece la Convención de Viena y van a salir a justificar esta acción vandálica que por omisión o por acción, yo no creo tanto que sea por omisión, y eso es una opinión muy particular de mi parte, yo creo que sea por omisión porque ningún Estado es tan torpe como para no entender que las instalaciones diplomáticas son áreas de custodia obligatoria por parte de él como Estado acreditante, como país acreditante de la que él reposa. Entonces, bueno, estamos frente a una acción que pudiera traer consecuencias y que esperemos en las próximas horas. Creo que esto en lo inmediato, en las próximas 72 horas a lo máximo, tendremos respuestas ya contundentes, tanto de los gobiernos como de los órganos jurisdiccionales correspondientes. Primero de ellos, como te dije, la Organización de Naciones Unidas tendrá que pronunciarse porque han violado a la Convención de Viena, que es la ley que rige las relaciones diplomáticas de todo el planeta. O sea, no es un problema de Venezuela y Colombia solamente, sino una falta grave que se cometió. No soy abogado, pero se llama así Derecho Público Internacional, y ha habido una falta grave contra el derecho. Profesor Tortolero, en la parte final de nuestra conversación hemos perdido al profesor Ángel Rafael Tortolero. Me dicen que de nuevo está con nosotros para conversar unos minutos más. Profesor Tortolero, ¿me escucha? Perfectamente. Me queda algo por preguntarle. Decía también en esta declaración el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, que incluso en su momento le dijeron que dialogaran al gobierno de Colombia sobre un tercer país que atendiera a los ciudadanos venezolanos que hacen vida en Bogotá particularmente, y cualquier otra situación, como bien también existe en otras naciones, no me refiero a Venezuela, sino en otros países cuando algo así sucede. Pero el gobierno de Colombia tampoco accedió. Ante una situación de estas, ¿hay otra posibilidad de evitar una situación de estas? Bueno, las posibilidades siempre pasan por la buena voluntad de este caso del gobierno agresor del presidente Duque. Sí, es normal, es norma diplomática también cuando hay impases o hay ruptura de relaciones entre naciones, nombrar un tercer país que sirva de custodio de los bienes y de atención a los conciudadanos de ese país. Vuelvo a citar el ejemplo de Israel, rompimos relaciones, creo que aquí lo tiene. Si mal no recuerdo, creo que Viena o Canadá tienen la potestad pues, de atender a los ciudadanos que requieran de servicios consulares israelíes. En el caso colombiano, lamentablemente, el canciller Jorge Arriaza hizo la diligencia respectiva para nombrar un tercer país que sirviera de motor diplomático en cuanto a la atención consularia, la atención a los connacionales venezolanos en Colombia. Pero insiste el gobierno del presidente Duque en desconocer el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el único que tenemos, que es el del presidente Nicolás Maduro, y eso ha impedido de que se avance. Ahora fíjate, dentro de Colombia viven venezolanos que son afectos al gobierno y desafectos al gobierno. Yo pudiera decir hasta en su mayoría son desafectos al gobierno, que están desasistidos, que no tienen atención consular, pero gracias a la irresponsabilidad del gobierno de Iván Duque, que no ha querido reconocer que el único gobierno que hay en Venezuela es el de Nicolás Maduro. Ahora esperemos que la sensatez en algún momento llegue a ambas cancillerías, y en estos tiempos hacemos voto
porque sea la palabra la que diriman el conflicto que se ha generado a partir de esta agresión flagrante contra la República Bolivariana de Venezuela. Profesor Tortolero, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, Tatiana. Hasta luego. Hasta luego. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticias. Al volver en Noticia Colombia, entre tanto en esta nación andina, vecina de Venezuela, el partido de gobierno hace silencio sobre las evidencias que vinculan al expresidente Uribe y el escándalo de los falsos testigos. La Fiscalía inculpa a 2 de los abogados de Uribe por haber prometido a 2 presos dinero para que cambiaran sus testimonios que vinculaban al actual senador Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo en Antioquia, en el departamento de Antioquia. Tenemos detalles y el análisis de esto al volver en el Noticia. En Noticia Colombia, la Fiscalía imputó por los delitos de soborno y fraude procesal a los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar, defensa del expresidente Álvaro Uribe, actual senador de Colombia. Pero pide el beneficio en este sentido de la privativa de libertad domiciliaria en el contexto de la pandemia. En la esperada audiencia, el fiscal Daniel Hernández acusó a los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar de actuar con interés en desarrollar actividades delictivas dentro del caso de manipulación de testigos. La Fiscalía determinó que en representación del actual senador Álvaro Uribe, ambos abogados habrían pagado hasta 200 millones de pesos, unos $60.000, a ex paramilitares detenidos y otros falsos testigos para favorecer con sus testimonios al expresidente. El abogado Cadena fue contratado por Uribe en 2016 para recabar información en los centros penitenciarios en relación con las acusaciones de compra y manipulación de testigos en contra del exmandatario emprendida por el senador Iván Cepeda, quien inicialmente era acusado por Uribe de pagar falsos testigos. La Fiscalía presentó testimonios de los condenados exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Guillermo Monsalve, que confirman que fueron Cadena y Salazar quienes lo sobornaron. Esta persona se encuentra privada de la libertad en la cárcel de Palmira, a la cual usted visitó sin ninguna clase de información previa, para que en provecho de un tercero prometiera el pago de 200 millones de pesos, de los cuales alcanzó a entregar a diferentes personas la suma de 48 millones de pesos, con el fin de que el señor Carlos Enrique Vélez declarara falsamente ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. Claramente estamos frente a una división de trabajo. Este fue el trabajo que desarrolló usted, doctor Cadena. Abordar directamente al señor Carlos Enrique Vélez, hacer el ofrecimiento de 200 millones de pesos para lograr esta versión ante la Corte Suprema de Justicia que indilgara responsabilidad directa al doctor Iván Cepeda Castro. La defensa de Cadena no desmiente los pagos, pero dice que no eran sobornos, sino ayudas humanitarias. Paradójicamente, luego de imputarlos por los delitos de soborno y fraude procesal, la Fiscalía solicitó privativa de la libertad contra los juristas, pero en su residencia, bajo el contexto de la pandemia. Al respecto, el senador Iván Cepeda advirtió que existe un riesgo latente de que estos juristas puedan evadir la justicia y darse a la fuga, por lo que apelará a la decisión. Si el juez en funciones de control de garantías toma la decisión de declarar esa reclusión domiciliaria, solicitaremos que la misma tenga carácter estrictamente temporal y que una vez termine la fase crítica de la emergencia sanitaria, los abogados Cadena y Salazar sean conducidos de inmediato a un centro carcelario.
La trayectoria del abogado Cadena es cuestionada. Como jurista adquirió notoriedad debido a sus labores como abogado penalista, vinculadas a grandes capos de la droga. El modo y nivel de vida que exhibe Cadena en su vida pública también lo delata como un abogado poco convencional. Según el diario El Tiempo, Cadena posee un patrimonio de más de 1.300.000 pesos. El proceso de la Fiscalía en su contra avanzó a paso de tortuga. En tanto, la audiencia de imputación fue aplazada en 3 oportunidades. Mientras tanto, la investigación sobre el expresidente Uribe por la presunta comisión de los delitos de soborno en actuación penal y fraude avanza en la Corte Suprema de Justicia. El fallo de la Fiscalía contra sus abogados se suma como elemento probatorio de que Uribe conocía del ofrecimiento de su abogado testigos. Ya la Corte cuenta con una llamada interceptada en la que él mismo lo autoriza. Pero, presidente, yo tengo algo en mente, pero quiero consultarlo con usted y es un tema que me faculta para poder ayudar a este señor. Es una acción de revisión ante la Corte porque el señor tiene una condena de 44 años por secuestro. Yo lo que puedo hacer es decir... No, ese es un recurso jurídico, hay que adelantarlo. Eso. El recurso jurídico está bien, por supuesto. Y la ayuda para que le protejan la familia, pedírselo a las autoridades competentes y además públicamente. Correcto. ¿Quería su autorización, presidente, para estar 100% claros? Proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas. Por hechos como estos, el uribismo queda cada vez más expuesto. Por ello, las víctimas exigen el fin de la impunidad. De allí que los ojos estén puestos sobre un sistema judicial infiel a su deber. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Reinaldo Villalba, abogado, defensor de derechos humanos, miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Está al tanto del caso de los falsos testimonios como abogado del senador Iván Cepeda. Abogado, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches y un saludo muy fraternal a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Primero, permítame preguntarle su sensación como jurista, como abogado, después de que la Fiscalía lee todas las acusaciones con las pruebas sobre estos 2 abogados. Dice que por ahora, en el marco del contexto de la pandemia, como ahora es bastante habitual todo en el marco del contexto de la pandemia, se les da escasa por cárcel. Bueno, sí, el fiscal en la audiencia dijo que la medida que solicitaba la Fiscalía era la de la detención preventiva intramural en centro carcelario, pero que efectivamente, por el contexto de pandemia, la restringía entonces a una detención domiciliaria. Esa es la solicitud que ha hecho la Fiscalía, pero aún no hay decisión del juez de garantías porque la audiencia no terminó, sino que continuará este próximo viernes y el siguiente lunes. Para nosotros, la detención domiciliaria es una medida que no ofrece las garantías para que se cumplan los fines constitucionales de la medida de aseguramiento de detención preventiva. La detención preventiva en centro carcelario pretende evitar más obstrucción a la administración de justicia, porque este proceso es la historia de una cadena de obstrucción a la administración de justicia. Y la detención domiciliaria no nos está garantizando que esa conducta y esa práctica no se repita. La otra situación que nosotros tememos es que se pueda producir también la fuga y que no haya comparecencia en toda la investigación o parte de la investigación. Incluso cuando ya sea más comprometida la situación jurídica. Y además porque, digamos también que ha sido una práctica del círculo del senador Uribe, que cuando tienen problemas judiciales huyen del país. Así sucedió con el representante alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, con el ministro Arias, con María del Pilar Hurtado, la directora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, Agencia de Inteligencia que dependía de Presidencia de la República, y pues recientemente también hay una funcionaria muy cercana al presidente llamada Clara Daza, Callita, más conocida como Calla Daza,
que el senador Cepeda le pidió al fiscal general de la Nación que restringiera la salida del país porque se conoció anticipadamente que lo iba a abandonar. Pues teóricamente porque necesitaba hacer una visita familiar, pero en este contexto lo que uno también está temiendo es que se haya producido sencillamente una fuga para no poder responder si es llamada por la fiscalía a dar explicaciones como debiera ocurrir. Entonces, a nosotros nos está preocupando eso porque en todo caso la detención domiciliaria no ofrece las mismas garantías que la detención intramural, y nos preocupa pues que continúen estas prácticas que precisamente son las que son objeto de la investigación. Sí, abogado, también en el contexto de las investigaciones que se siguen sobre el expresidente Uribe, en esta oportunidad vemos hechos que se repiten también de situaciones anteriores. Por ejemplo, personas que buscan hechos ilegales para beneficiar al expresidente Uribe. En este caso son sus dos abogados que estaban yendo a distintas cárceles a buscar falsos testimonios o manipulación de testigos por una situación tan grave y tan delicada que avanza en la Corte Suprema de Justicia, como es la vinculación del expresidente Uribe con el paramilitarismo en Antioquia. Sí, en efecto, pues eso es verdad. Estos dos abogados también estaban en tareas de buscar al presidente Uribe, bien declarando contra el senador Iván Cepeda y desacreditarlo, y bien logrando o buscando lograr obtener la retratación de testigos que señalan al senador como responsable de tener vínculos con el paramilitarismo, como es efectivamente los procesos que lleva la Corte Suprema de Justicia. Y es allí, en la Corte Suprema de Justicia, donde se debe determinar toda la investigación y el respectivo juicio contra el senador Uribe. No es la Fiscalía General de la Nación la que tiene la competencia, sino que es la Corte Suprema de Justicia. Queda entonces en ese sentido un asunto claro, y es que sí usaron los falsos testimonios a favor del expresidente Uribe. Eso es algo que queda claro más allá de la situación condenatoria que venga en adelante. ¿Eso es algo que queda claro, abogado? Sí, el acervo probatorio es bastante amplio y en nuestra opinión da absoluta claridad y certeza, y de hecho la propia Fiscalía el día de ayer en la audiencia manifestó que toda la actividad de estos dos abogados estaba dirigida a beneficiar a terceros. Ese tercero pues no es otro que el aforado que responde ante la Corte Suprema de Justicia, o sea, el senador Uribe. Entonces toda esta información, como dicen ustedes, acervo probatorio, podrá pasar a la Corte Suprema de Justicia para avanzar en esa investigación. ¿Será sumado? Porque estamos hablando que son sus dos abogados. Pues lo primero es decir que la Corte Suprema de Justicia es la que más ha avanzado en la investigación por estos hechos, porque la investigación empezó en la Corte Suprema de Justicia, y en la medida en que se fue ahondando en la investigación, pues fueron surgiendo otros posibles responsables que eran de competencia de la Fiscalía, como el caso del abogado Cadena y el abogado Salazar. Entonces, la Fiscalía en este momento, la mayor parte de pruebas que tiene son las pruebas que ya ha recaudado la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el peso probatorio y el avance fundamentalmente ha sido de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente la Fiscalía General de la Nación tiene la tarea en estos meses siguientes de profundizar esa investigación para establecer otros responsables en este círculo y en esta cadena de personas comprometidas con la consecución de testigos, haciendo ofrecimientos bien de orden económico, bien de orden de servicios jurídicos para obtener favores hacia el senador Uribe. Entonces, pues la Fiscalía tiene esa enorme tarea en los siguientes meses para fortalecer la acusación que tendrá que venir antes de que termine el año. Sí, y nos atenemos
a lo que contempla el Código Penal en materia de términos. ¿Y qué quedaría faltando, se lo pregunto un poco más ampliamente, con respecto a las pruebas que hay para señalar directamente al expresidente Uribe como parte precisamente de esta manipulación de testigos en contra, en este caso específico, del senador Iván Cepeda? Ya, por ejemplo, aparece el audio donde se confirma que sí es la voz del expresidente Uribe hablando con su abogado, con Diego Cadena. Sí, la verdad es que, como lo decía hace un momento, la Corte Suprema de Justicia ha venido realizando una juiciosa tarea investigativa. Creo que ha sido un trabajo bastante serio y profundo y ya tiene un acervo probatorio bastante amplio y muy contundente. Ahora, quiero preguntarle por los dos paramilitares en la cárcel que están involucrados en esto. ¿Qué tanta información realmente pueden ser de utilidad con respecto a lo que ellos han declarado como testigos? Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, ¿de quiénes se trata, abogado? Juan Guillermo Monsalve es hijo del administrador de la Hacienda Guacharacas, entonces de propiedad de la familia Uribe Vélez. Y según el testimonio del señor Juan Guillermo Monsalve, pues esta finca era una especie de centro de operaciones del paramilitarismo y de presencia del paramilitarismo, y precisamente lo que ha buscado esta presión hacia los testigos es conseguir que Juan Guillermo Monsalve se retracte de ese señalamiento, y sobre esas manifestaciones pues hay un proceso separado también en la Corte Suprema de Justicia. Y en relación a Carlos Enrique Vélez, pues es otro paramilitar, y esta persona, en declaración ante la Corte, como se ha dicho públicamente, pues ofreció recibos que demostraban consignaciones. Y ayer en la audiencia pública, el fiscal no solamente habló de los recibos que conoció la Corte en su primer momento, sino que habló de un pago prometido de 200 millones de pesos, de los cuales se alcanzaron a pagar 48 millones. Y entonces, pues digamos que esta actividad de estos dos testigos es tremendamente importante y contundente. ¿Y cómo protegerlos ahora, cuando también hemos visto que alrededor de investigaciones que vinculan al expresidente Uribe o desaparecen los testigos o son asesinados? La Corte Suprema de Justicia, cuando conoció sobre las primeras visitas para presionar la retractación del testigo Juan Guillermo Monsalve, determinó ordenar al INPEC, que es el instituto encargado del tema carcelario y la seguridad de los presos, de tomar medidas concretas para su salvaguarda y su seguridad, y ordenó que el testigo fuera enviado a las casas fiscales por ofrecerle mejores condiciones y garantías de seguridad, como hasta el momento ha estado allí recluido en esos lugares. Es decir, que la Corte Suprema se ha preocupado por la seguridad de los testigos. Se ha personado porque resultan ser testigos fundamentales. Testigos en la conformación de grupos paramilitares, bien lo recordaba usted. Estamos hablando de los 12 apóstoles, estamos hablando del bloque metro de Medellín. ¿Qué tipo de grupo paramilitar y en qué contexto histórico se daba esta investigación? Sí, esta investigación tiene que ver cuando el hoy senador Uribe era gobernador del departamento de Antioquia, y en la década del 90, hacia mediados de los 90, se conformó el bloque metro, y el testigo y otros testigos, y no solamente Juan Guillermo Monsalve, señalan que los hermanos Uribe y con otras familias, Gallón, fueron los fundadores de ese grupo paramilitar. Y repito, pues es una investigación que está en manos de la Corte Suprema de Justicia en relación al senador y en manos de la Fiscalía General de la Nación en relación a las personas que no tienen fuero. Sí, ¿hace cuánto tiempo avanzan estas investigaciones, abogado? Que usted recuerde, que usted tenga memoria. Estas investigaciones se debieron a una denuncia que pusiera
unas declaraciones que el senador Iván Cepeda presentó ante la entonces fiscal general de la Nación, la señora Morales. Esto debió ser como 2012 o 2014, no tengo bien claro, pero más o menos 2012, y desde ese momento empezaron las investigaciones contra estas personas. Y de hecho, a raíz de esas denuncias y de un debate político que hizo en el Congreso de la República el senador Cepeda en relación al desarrollo del paramilitarismo en Antioquia, es que vinieron las denuncias del presidente Uribe contra el senador Cepeda por presunta manipulación de testigos, y donde la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2018, después de una profunda investigación, determinó que no había absolutamente ninguna señal de responsabilidad de parte del senador Cepeda, y por tanto no habría investigación formal, y ordenó el archivo de la investigación a su favor, y a cambio determinó que había mérito para compulsar copias para que la misma Corte Suprema de Justicia investigara al presidente o expresidente Álvaro Uribe, que es el proceso en el que ya rindió indagatoria en el segundo semestre del año pasado, y donde hoy un diario está contándole al país que la Corte Suprema de Justicia en Colombia ya está estudiando en sala la definición de la situación jurídica del senador Uribe. Esto significa que está estudiando si le priva de la libertad o si le profiere otra medida de aseguramiento para continuar con la investigación. Por último, y a manera de reflexión, abogado, precisamente sobre el sistema judicial colombiano. Tan lento, dicen algunos, tan pegado a la justicia, dicen otros. ¿Qué es lo que sucede cuando vemos que son tantos años que van pasando y pareciese entonces que no sucede nada con respecto a tantas pruebas, a tantos testimonios, a tantos hechos que vinculan al expresidente Uribe con el paramilitarismo? Pues en esta oportunidad es la primera vez que un expresidente, por lo menos en las últimas décadas, rinde indagatoria ante un juez de la República, y por eso las expectativas en este momento son muy grandes frente a ese proceso. Ahora, ciertamente en Colombia, lo que ha reinado en materia de graves violaciones de derechos humanos y frente a personas con enorme poder político o económico, es que la justicia usualmente no funciona, es paquidérmica, se paraliza, y por eso es que se está reclamando que la justicia debe alcanzar a los máximos responsables, que es lo que también estamos esperando con la justicia transicional en Colombia, que esos máximos responsables de tantos crímenes respondan. Y para el caso, pues lo que nosotros estamos pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia es que se realice la investigación de una manera seria, exhaustiva, y se tomen las determinaciones que haya lugar conforme a derecho, conforme al acervo probatorio. Eso es lo único que se está solicitando, y pues como repito, en este momento, según el diario El Espectador el día de hoy, pues se está informando a la opinión pública que la Sala Especial de Instrucción de la Corte estaría estudiando ya qué decisión inicial, pero ya una decisión muy importante, se toma en relación al senador Uribe, luego de haber rendido indagatoria a finales del año anterior. Pues muy pendiente de esto, de lo que usted nos está contando a través de un medio local que ha sido informado, y por entregarnos el contexto, además de todo este proceso de los llamados falsos testigos. Muchísimas gracias, abogado. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia, la Central Obrera Boliviana proclamó una huelga indefinida por la nueva postergación de elecciones generales. Una masiva movilización en El Alto, La Paz y Cochabamba desafía al gobierno de facto, que amenaza a los protestantes con el envío de la fuerza pública. ¿Qué escenario se teje en el país ante el aplazamiento de esas elecciones? Vamos a revisarlo al volver en Es Noticia.
En Noticia Bolivia, un cabildo popular convocado por la Central Obrera del país se declaró en huelga indefinida para exigir que se respete el cronograma electoral del 6 de septiembre como fecha oficial de los comicios generales. La protesta convocada por la Central Obrera Boliviana tuvo masiva respuesta de distintos sectores populares, que incluso llegaron del interior del país para reclamar por la tercera suspensión de las elecciones nacionales. Ha sido una franca provocación, movida política direccionada para mover las elecciones nacionales. Ahora, ¿qué buscamos? Garantizar, hay que garantizar las elecciones nacionales. El pueblo va luchando, empezando esta lucha y va a luchar hasta defender la verdadera democracia del Estado plurinacional de Bolivia. Las masivas movilizaciones se replicaron también en otras regiones, incluidas ciudades intermedias. Estas son imágenes de la movilización de campesinos del trópico de Cochabamba, en el centro del país. Necesitamos un gobierno constitucional elegido por el pueblo. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral se hace la burla del pueblo, postergando. Imagínense que ningún país ha visto postergar tantas elecciones y aliarse con el COVID-19. Al finalizar la marcha de protesta en la ciudad del Alto, tuvo lugar un cabildo popular. La Central Obrera propuso dar plazo de 72 horas para que el Tribunal Electoral se retracte del nuevo aplazamiento de las elecciones, pero los participantes impusieron que la huelga general se inicie de inmediato. A partir de hoy día se declare la huelga general indefinida, con bloqueo nacional, con marchas movilizadas en los 9 departamentos. Y asimismo vamos a instruir a nuestros ejecutivos nacionales, departamentales, provinciales, regionales, subcentrales y sindicatos de base a organizarse. Las elecciones debían realizarse el 3 de mayo, pero por la pandemia fueron aplazadas para el 2 de agosto, luego para el 6 de septiembre y ahora para el 18 de octubre. El gobierno de facto anunció juicio penal contra los dirigentes que convocaron a la protesta y contra el candidato y dirigentes del Movimiento al Socialismo, contra quienes ya tienen más de 60 procesos en curso. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Allí está lo sucedido durante esta jornada. ¿Qué pasa en la noche en el Alto, en La Paz y en Cochabamba? Vamos con Freddy Morales para preguntarle de ello desde La Paz. Hola Freddy, muy buenas noches, adelante. Hola Tatiana, buenas noches, saludos desde La Paz. La situación es de tranquilidad. Hubo intentos de bloqueo de la autopista entre La Paz y el Alto durante la tarde. Durante varios minutos fue bloqueada esa vía principal entre ambas ciudades de 18 kilómetros, pero posteriormente los bloqueadores levantaron y se fueron del lugar. Se está preparando porque esta decisión de la mayoría o casi unánime del cabildo realizado en la ciudad del Alto hoy, tomó por sorpresa a la propia Central Obrera Boliviana, que es la que está promoviendo esta movilización. Debemos recordar, Tatiana, que la Central Obrera propuso al cabildo 72 horas de plazo para que el Tribunal Electoral pudiera dar marcha atrás en la decisión de aplazar las elecciones para el 18 de octubre. Sin embargo, el cabildo rechazó esa propuesta de los dirigentes de la Central Obrera y aprobó que de inmediato se inicien las medidas de presión, es decir, la huelga general indefinida, que implica por lo menos 3 situaciones. Uno es la suspensión de actividades, por ejemplo, de educación en el área rural, en el área urbana, la suspensión del trabajo de los trabajadores petroleros y de otros funcionarios de empresas fundamentalmente estatales. También el inicio de una huelga de hambre, y esto se debe preparar. Tenemos entendido de que en las próximas horas empezarán a instalarse piquetes, por ejemplo, en la ciudad del Alto, y también el inicio del bloqueo de caminos. El bloqueo de caminos, el bloqueo de carreteras estará a cargo de las organizaciones campesinas. De modo que ha empezado la preparación y en las próximas horas y para el fin de semana se espera que el anuncio de la Central Obrera Boliviana empiece a expresarse en hechos concretos, en medidas de presión, Tatiana. Así las cosas, hechos que sumamos de inmediato al análisis. Gracias, Freddy, muy buenas noches. Buenas noches.
Vamos a entrar precisamente con el análisis. Nos acompaña para ello Boris Ríos, él es sociólogo, escritor e investigador, nos acompaña desde Cochabamba, en Bolivia. Boris, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Tatiana, muchas gracias por el trabajo importante de Telesur. Muchas gracias, Boris. Esto sin duda es una medición de fuerza entre el sector popular organizado como Central Obrera Boliviana y el gobierno de facto, que de inmediato envía una amenaza. Ustedes se toman las calles y nosotros enviamos la fuerza pública. ¿Cómo ves esa medición de fuerzas? Bueno, el conflicto había iniciado ya hace varios días atrás, cuando el Tribunal Supremo Electoral, a través de su presidente Salvador Romero, indicaba que las fechas de elecciones que se habían programado para el 6 de septiembre debían retroceder hasta el 18 de octubre, según él, en base a algunos estudios científicos que demostrarían que el pico más alto de infectados en Bolivia iba a estar más o menos en el rango de agosto-septiembre. Sin embargo, pareciera ser de que tanto las fechas de elecciones como el pico de la pandemia del coronavirus en Bolivia tienen una directa relación porque se mueven de forma más similar. Esto ha hecho que muchos sectores populares, por su lado, pero también es necesario señalar que la Asamblea Legislativa Plurinacional... Es decir, Boris, la gente ha entendido que se le está dando un uso político al manejo de la pandemia. Te pregunto, al escucharte con respecto al aplazamiento de las dos últimas fechas con la excusa de la pandemia, ¿la gente está entendiendo que se le está dando un uso político, entre otras cosas, al mal manejo que ha llevado a una crisis sanitaria en el país, al mal manejo de la pandemia? Exactamente, ¿no? Yo lo que estaba explicando era que la Asamblea Legislativa es la encargada de poder cambiar una fecha de elecciones a través de una ley especial, porque tiene la atribución de hacer esta convocatoria. Sin embargo, esta vez el Tribunal Supremo Electoral lo hace de forma arbitraria y directa, no así como lo hizo en anteriores oportunidades para poder cambiar. Obviamente, lo que ha entendido el sector popular es de que estos cambios de la fecha para las elecciones han tenido que ver más con cálculos políticos que con un verdadero estudio acerca de lo que está pasando con la pandemia, porque recordemos que en Bolivia el gobierno de facto lo único que ha podido hacer en realidad para poder parar el coronavirus ha sido decretar las restricciones en viajes internacionales, interdepartamentales, y así mismo la cuarentena. Pero después de eso no se ha tenido una política real de salud. Es decir, las elecciones para los sectores populares tienen que ver con una solución a la crisis de salud y a la crisis económica. Por eso el gobierno de facto había mandado, no desde ahora, te decía Tatiana, sino ya desde hace varios días atrás, también varias amenazas hacia los sectores populares. Ha dado una conferencia de prensa el señor Murillo, que funge como ministro de gobierno, en lo que indicaba que iba a hacerle un proceso penal a un dirigente del Chapare justamente por las declaraciones en contra de esta suspensión nuevamente de las elecciones. Asimismo, hace unas horas atrás, el día anterior, ha dado una conferencia de prensa mostrando imágenes de muertos por coronavirus, pero que son militantes del movimiento al socialismo, vulnerando los derechos de estas personas y mostrando una insensibilidad terrible. Se ha organizado todo un discurso en contra de la movilización, con mucha agresión por parte del gobierno de facto, que al final no se ha cumplido, porque la movilización del día de hoy en la ciudad de La Paz, El Alto y también en todo el país, hay que decirlo, ha sido masiva, multitudinaria. Y en todo ese contexto se mantienen entonces las acusaciones al MAS, que el MAS, el Movimiento al Socialismo, estaría detrás de estas movilizaciones. Los sectores populares se han movilizado básicamente a través de organizaciones autoconvocadas o entes matrices. No así el Movimiento al Socialismo como partido ha articulado la movilización.
Es verdad que muchos sectores sociales populares son parte del movimiento al socialismo, pero este partido no ha sido el encargado de movilizar a la gente hoy día, sino la Central Obrera Boliviana, a cuyo llamado han respondido en diferentes departamentos de Bolivia. Pero esto el gobierno de facto, Boris, lo usará para acusar aún más, para mantener la persecución política al MAS, diciendo que ahora lo que intenta es tomarse las calles y cerrar las vías, por ejemplo. Efectivamente, lo que está sucediendo en Bolivia es que hay una sistemática violación de los derechos humanos como instrumento, mecanismo para someter a los adversarios políticos del régimen dictatorial de años. Por otro lado, ha estado utilizando la represión y por otro lado también el encarcelamiento de varios dirigentes. Entonces, no va a ser extraño de que vuelva a suceder una arremetida por parte del gobierno de facto para poder encerrar, para poder judicializar la persecución política en contra de dirigentes vinculados al movimiento al socialismo y a los sectores populares. Sí. Es algo que lo he estado haciendo desde hace varias semanas atrás y que seguramente va a seguir ahora, justo cuando el nuevo objetivo que tiene el gobierno de facto es proscribir al movimiento al socialismo como partido político, quitarle la sigla al MAS, lo que efectivamente es una locura cuando hablamos de un partido que mínimamente en todas las encuestas tiene un apoyo alrededor del 30%. Nada de eso es de extrañar, y aún más cuando hay nuevas pruebas que develan de este golpe de Estado, que detrás de ello estaría el litio, este recurso natural que ya vemos cómo genera tal nivel de, digamos, de expectativa en algunos multimillonarios en otras partes del mundo. Vamos a revisarlo. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, derrocado por un golpe de Estado en noviembre de 2019, mostró en su cuenta de Twitter una evidencia más que compromete al actual régimen de facto que preside Yanine Áñez. En un tuit publicado este sábado, el exmandatario expresó: Elon Musk, dueño de la fábrica más grande de autos eléctricos, dice sobre el golpe de Estado en Bolivia: nosotros golpearemos a quien queramos. Otra prueba más de que el golpe fue por el litio boliviano y 2 masacres como saldo. Defenderemos siempre nuestros recursos. El empresario Elon Musk es la máxima autoridad de la transnacional Tesla, fabricante de vehículos eléctricos, y no tuvo reparos en reconocer su participación en la acción golpista que sacó del poder a Evo Morales. Bolivia posee una de las mayores reservas de litio en el mundo. Incluso durante el mandato de Evo Morales se lanzó un proyecto de litio para generar la producción de carros electrónicos e insumos con la empresa ACI Systems de Alemania, también conocida como ACISA. Los grandes capitales tenían la necesidad de sacar del juego político a un presidente que logró una de las mejores distribuciones de la riqueza y avances sostenidos en los indicadores de coeficiente Gini a través de la nacionalización de los recursos naturales. Boris, esto era importante tenerlo en cuenta porque ha sido registro de las últimas horas, de los últimos días. Con esa reflexión que te planteo, quiero despedirte. ¿Qué tanto más se necesita saber con respecto a quienes estuvieron detrás de este golpe de Estado al expresidente Evo Morales? Bien, no es la primera vez que un gobierno norteamericano de Estados Unidos utiliza como su patio trasero América Latina, América del Sur, para poder robar los recursos naturales. Pero tampoco es nuevo los actores locales que particularmente en Bolivia han jugado un papel relacionado a esta política del imperialismo norteamericano. El actualmente candidato a vicepresidente Samuel Doria Medina, habría declarado hace unos días atrás, de que era importante acercarse a Tesla para ver este tema del litio, ya que habría la intención de esta empresa de poder fabricar algunos dispositivos en Brasil, en el país de Brasil, con la alianza con Bolsonaro. Es decir, varios de los actores que han sido parte del golpe boliviano
bajo la premisa neoliberal de entrega de los recursos naturales a las potencias extranjeras, están jugando también y han jugado también un rol importante dentro del golpe de Estado y son los que están apoyando políticamente al gobierno de facto en la actualidad. Y es lo que se sigue develando. Boris, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Tatiana. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Como siempre, un placer. Sigan con nosotros.